La exposición se llama Nuevo Museo Tropical, que viene de una gráfica que Pablo León se inventó, que es la gráfica que están viendo ahora, que es un racimo de banana, en donde cada una de las bananas tiene un contenido, ya sea un artista, un movimiento de vanguardia, un movimiento cultural, una figura en la historia, que ha sido importante para la constelación de la historia del arte en América Latina. Solo para que tengan una idea de cómo está subdividida este racimo bananero, en la mitad aparece la palabra dictaduras, en referencia a las dictaduras de los años 60 y 70 que ocurren en gran parte de los países en las Américas, y lo que está abajo son justamente las vanguardias, artistas que fueron muy activos antes de ese momento, y en algunos casos ni siquiera son personas que nacieron en las Américas, pero que han sido como agentes fundamentales que han radicalizado movimientos culturales en América Latina. Por eso aparece Le Corbusier. Le Corbusier, como vimos en la clase pasada, como una persona, un arquitecto importante que cataliza ciertos procesos de arquitectura moderna y urbanismo moderno. La parte de arriba es más que todo artistas contemporáneos o movimientos que ocurren después de ese periodo de los 60s y 70s. Hoy lo que vamos a ver en términos como del contenido, porque la idea de tropicología es poder como entrarnos en una de estas bananas y poder como difundir un poco el conocimiento o las diferentes referencias que tiene individualmente una de estas bananas, va a estar ligado al neoconcretismo y a la tropicalia, y artistas específicos que los van a ver a lo largo de la presentación, que van a ser Elio Itizica, Lilla Clark y Lilla Pape, como tres artistas muy importantes para entender ese paso del neoconcretismo al tropicalismo. El viernes pasado tuvimos la proyección de un documental que mostraba el momento previo en la música a ese movimiento del tropicalismo. Acá vamos a hacer una pequeña referencia para conectar eso para aquellas personas que no estuvieron en la proyección, pero más que todo se va a hablar, digamos, un poco como de la manifestación en el arte y cómo eso va a trastocar un poco el campo de la cultura en general. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esto fue una imagen que apareció también en la primera charla. La razón por la cual la traigo, solamente les recuerdo otra vez esta imagen, es una imagen icónica en la historia del arte, que es una gráfica que aparece en el catálogo de una exposición en el MoMA que la cura lo que entonces era como el curador del MoMA, Alfred Barr, en una exposición que se llama Cubismo y Abstracto. Cuando uno abre el catálogo de esa exposición aparece esta gráfica en donde básicamente muestra la evolución del arte moderno, entendida para él como un momento de diferentes referencias que se van, como se habló ayer, se pueden como estar canibalizando entre ellas, hasta que al final salen dos vertientes de lo que sería el arte moderno o el arte contemporáneo de su tiempo, ¿no? Que sería el arte abstracto no geométrico y el arte abstracto geométrico. Cuando hablamos de concretismo, porque esta charla es del neoconcretismo, claramente el neo se refiere a algo que está como contestando al concretismo. El concretismo se localiza, según esta gráfica, ¿no?, en la abstracción geométrica, ¿no? Todos tenemos muy claro, bueno, que por abstracción geométrica este es como el icono, ¿no?, de esa abstracción geométrica, Mondrian y el neoplasticismo que se localizan acá. ¿Dónde están? Acá, ¿no? Aquí el neoplasticismo está, digamos, fundado por Theo van Doesburg, y es alguien que escribe un manifiesto, el primer manifiesto concreto en los años 30. En Brasil, digamos, voy a hacer así como un salto radical como de tiempo, la razón por la cual, digamos, uno podría decir que gran parte de la herencia de ese concretismo, de ese constructivismo, de ese neoplasticismo, de esa vertiente de la abstracción geométrica va a seguir no en Europa, sino en las Américas, es claramente por la guerra. Una, digamos, de las olas de los profesores de la Bauhaus se va a Estados Unidos, pero también hay unos que se van a Argentina y a Brasil, y eso es como muy importante para entender. Por ejemplo, Andy Warhol, digamos, estudió en una de las academias que fundaron o de donde enseñaban
profesores que emigraron, profesores de la Bauhaus que emigraron a Estados Unidos. En Brasil no es que el concretismo se haya fundado por esas olas, porque realmente ellos llegan cuando ya existe un movimiento, digamos, de abstracción y un movimiento concreto, y la razón por la cual existe es porque, como vimos en la clase pasada, el movimiento de arquitectura moderna es tan fuerte que las manifestaciones del arte producido para ese tipo de arquitectura ya era una propuesta abstracta. Para que quede como esto, como en relación a, como tal vez para los que no tengan un poco tan claro un poco la referencia de esta como vertiente del concretismo y la relación tan fuerte de la Bauhaus. La Bauhaus, digamos, fue muy importante porque Gropius, que fue como su primer director, decía, por ejemplo, que el arte no se tenía que separar del diseño y la arquitectura, sino que era como una especie de arte total. Para los que han estudiado historia del arte acá, esto podría sonar redundante, pero en relación al neoplasticismo, esto se hace bastante claro. Por ejemplo, esta es la casa Schroeder de Rietveld, que hacía parte del neoplasticismo, donde los planos, los monocromáticos, componen justamente el interior, y tanto las pinturas monocromáticas del espacio interno como los muebles, como el espacio arquitectónico tenían el mismo lenguaje. Entonces a eso uno se refiere como la utopía de la Bauhaus era que justamente los artistas no tenían cierta como autonomía individual, sino que pertenecían a toda una idea de un arte total. Este es algo como fuerte como para también. Siempre cuando uno ve la gráfica de Alfred Barr, como que parece filtrar todo hacia que la abstracción se va hacia lo geométrico y hacia lo no geométrico, pero los mismos artistas, digamos, concretistas como Van Doesburg, en los 30, por ejemplo, decían que ellos no eran abstractos, porque ellos tenían la idea en la época que lo abstracto era lírico, ¿sí? Como que para ellos como que lo plano, como dice ahí, dice, no hay nada más concreto, más real que una línea, un color, una superficie. Es decir, todo el pensamiento concreto no creaba, digamos, realmente como una abstracción del mundo, porque el mundo en sí ya venía como con las formas racionales que ellos simplemente destacaban. Bueno, voy a hacer así. Creo que esto es como que da un poco a la idea de lo que podría ser el arte concreto. Yo no traje imágenes de los concretistas en Brasil, porque la idea es como concentrarlos en los neoconcretistas, pero el concretismo, digamos, es básicamente muy parecido a lo que Mondrian estaba haciendo, y de nuevo se hace muy fuerte en Sao Paulo, porque Sao Paulo es una ciudad supremamente industrial, entonces tiene sentido para toda una escuela de artistas entender que el tipo de arte que tenían que producir tenía que representar un poco las manifestaciones o la estética de ese momento industrial, ¿no? Que, digamos, Gropius durante la Bauhaus siempre, de nuevo, como reiteraba, que el artista tenía que relacionarse a ese momento contemporáneo de la producción industrial. Pero el neoconcretismo, que son más que todo artistas, bueno, yo traje una imagen de Manuel de la Cruz aquí para obviamente entender que esto no es que el fenómeno de la abstracción es un fenómeno internacional. Digamos, hay abstractos contemporáneos en todas partes del mundo, pero en Brasil, y específicamente con los neoconcretos, son artistas que deciden que esa retícula de Mondrian, o esta no autonomía del artista que tiene que ser parte del mismo lenguaje del diseñador y del arquitecto, era cuestionable. Es decir, tenía que haber como cierta distorsión de ese posicionamiento. Entonces, artistas de Río de Janeiro como Eloy Tizica comienzan en los años 50 a mover la retícula, ¿sí? Digamos, el ángulo ya no era, creaban ángulos, ya no quedaba como un cuadro recto. Nosotros vemos estas pinturas y no vemos, digamos, lo radical que eran en la época. Un poco de nuevo como hablando del modernismo en general, diciendo como que lo que no era derecho probablemente era, digamos, casi como no normativo. Oiticica, cuando empieza a hacer esto, realmente nos está diciendo que existe una subjetividad y que la racionalidad de las formas se deben empezar a torcer. Entonces,
artistas como él, digamos claramente, trajeron de nuevo como movimiento, ¿no? Como a lo bidimensional, y para los artistas no concretos fue muy fácil entender que, digamos que el proceso artístico o que el arte no era un objeto como tal, sino que era una experiencia, porque si la experiencia está ocurriendo entre la relación como retinal, casi corporal, con el plano bidimensional, la obra no era el hecho de haber pintado los cuadros, sino que era la experiencia de entender que ahí había un movimiento. De nuevo, esto es 50, eso es claramente muy radical en un contexto donde el arte, de nuevo, era y tenía que estar relacionado únicamente al diseño o a la arquitectura. Ellos traen de nuevo la autonomía y lo van a traer con instalaciones, digamos, van a radicalizar un poco más esa idea de la relación corporal del artista con la obra de arte. En los años, o sea, 1960, Elio Oiticica comienza a sacar de ese plano, plano bidimensional, el monocromático, y empieza a jugar en el espacio y va a crear una de las primeras instalaciones que se conocen tal vez en la historia del arte como pensando, creando no una arquitectura, no un espacio arquitectónico, sino jugando con la relación del cuerpo con el espectador en esa instalación. Oiticica continúa, digamos, radicalizando eso en relación a cómo el color realmente no solamente podría, crear estos planos o este espacio virtual en relación a el espectador, sino que la pintura iba a contaminar en sí el cuerpo como tal. Y comienza a hacer unas capas monocromáticas que las llama los parangolés, y básicamente empieza a crear acciones donde personas tienen encima una pintura y comienza a bailar en el espacio, y esa es la obra de arte. Pero de nuevo, esto es un proceso bastante radical de cómo se entiende que acá hay movimiento, que el arte es una experiencia, no el objeto. Se hace más evidente al crear los espacios casi como instalaciones, y finalmente, digamos, hay una relación directa de ese cuerpo, ¿no? Como esa carne con esa imagen. Yo voy a volver a hablar de otra manera de esta obra, porque claramente, digamos, esta es una obra como muy seminal, icónica de Oiticica, y ha sido leída como por diferentes lentes. Digamos, como esta migración del color es una de ellas, pero es importante no entender que esa es como la canónica o que es la única, pero ayuda, digamos, a entender lo radical en relación a por qué, digamos, artistas neoconcretos como Oiticica lograron, digamos, entender la experiencia del arte de esa manera. Pero algo muy importante, bueno, acá está Oiticica con la capa, y esto es un YouTube para que tengan una idea de cómo se movía esto. Ay, perdón. De obras é para fazer inteligível o que eu sou. Eu passo a me conhecer através do que eu faço, porque na realidade eu não sei o que eu sou. Porque se é invenção eu não posso saber. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Se elas são invenção, a existência delas é que possibilita a concreção da invenção. Bueno, entonces esos eran los parangolés. Entonces la pintura realmente era completamente activa, el color estaba activo como en el espacio de ese cuerpo individual y en el espacio social. Pero algo importante que uno claramente empieza como a oír en el tipo de movimiento y un poco en la misma narración de Oiticica. Oiticica era el que hablaba, no se oye muy bien, pero digamos que hay como una narración
que uno entiende como que hay una especie como de trip interno psicológico que empieza a hacer el mismo, como un tipo de introspección a partir de esa experiencia con su parangolé. ¿Alguien sabe qué es esto? Esta es la composición química del LSD. Algo muy importante de entender la relación del contexto de esos artistas es que de alguna manera su obsesión por quebrar, ¿no?, como los límites de esa retícula, de crear esa osmosis que uno empieza como a entender en esos cuadros que empiezan a quebrarse entre sí, tiene que ver claramente con un momento histórico en donde pues todo, la mayoría de las sociedades empieza a cuestionar todos los tipos de formas en que se gobierna el cuerpo, en que las individualidades se están constituyendo a partir de las fronteras entre los individuos y crear formas en que se van a quebrar un poco esas barreras. En Eloy Tizica, digamos, es claro que, y en Lilla Clark, que el uso de ciertos narcóticos va a crear o catalizar como esos pensamientos de diferentes formas de sociabilidad. Y solamente para que tengan un poco, no sé, creo que hay un YouTube que en los años 50 le dieron LSD a una ama de casa, y creo que para mí hasta la fecha ha sido mejor que cualquier imagen psicodélica para intentar entender lo que sería esa experiencia de color que produce el LSD. You have nothing to do with it. I am one with what I am. I can see everything in color. Everything. You have to see the air. You can't believe it. And the dimensions and all the prisms and the rays and everything coming down through you and moving. I've never seen this infinite beauty in my life. It's like a curtain or a spider web. Can you see it? It's right here in front of me, right now. Watch. Whoa. Oh, good heavens. You know what went through me? It passed right through me. I'm like, me? I'm living in me. Bueno, claramente la gran mayoría de drogas sin duda comienzan a ser más como penetrables, ¿no? De nuevo, como las fronteras entre individuos o entre la misma subjetividad de las personas en relación como qué es lo interno, qué es lo externo, y todas estas, digamos, como lo que se despierta sensorialmente, sin duda está un poco en relación a todo un programa de lo sensorial que va a acompañar estos artistas neoconcretos, porque claramente que cuando está Eloy Tizica con el color, hay como una cartografía sensorial que se exterioriza por la obra, ¿no? Como intentando explorar diferentes sentidos que existen en la cotidianidad, pero que ellos de alguna manera los van a hacer más visibles a partir de sus instalaciones o sus acciones o sus objetos. Digamos, un artista que trabajó mucho con objetos en relación, sí, como nuevas conexiones que sin duda se potencializan, se potencializa con el narcótico. Y quiero hacer claro, no es como que ellos como que se drogaban y hacían arte, ¿no? Pero sin duda está, digamos, un momento en donde se despierta un cuestionamiento de nuevo como de las, no sé cómo se dice en español, pero las constituencies, ¿no?, de los individuos,
Obras como Elijah Clark en relación a cómo ese plano neoconcreto que vimos al comienzo va a tener movimiento, se va a radicalizar más. Hay obras de Elijah Clark, por ejemplo, en donde esos planos neoconcretos se van a convertir en estructuras, en objetos que el mismo espectador va a comenzar a activar, en donde hay relaciones de sociabilidad, porque las acciones realmente era que, o la obra era que había un objeto y la gente se iba jugando con este objeto que era geométrico, pero que iba cambiando de forma, y esa era la propuesta de arte. De nuevo, obviamente, nosotros como que no vemos lo radical que es esto para, no sé, todo lo que ya hemos visto de arte contemporáneo, pero si uno entiende que el contexto es un arte tipo a la Bauhaus, claramente si hay un artista que nos dice, mire, ese plano realmente tiene que ser activo, tiene que ser una acción, tiene que ser en relación al colectivo, van a radicalizar más obras como las de Elijah Clark, que por ejemplo estas son unas gafas que tienen un juego de espejos y hacen la acción, la obra de arte es que dos personas juegan y tienen como estas relaciones como de encontrarse con el otro, ¿no? El otro al final obviamente es la misma persona porque es un juego, como dije, como una estructura hecha de espejos, pero esa era, digamos, la propuesta artística. Yo insisto de nuevo un poco en relación al LSD, porque de nuevo cuando uno ve a esta señora, la ama de casa, bajo el efecto de LSD, de nuevo claramente su relación. ¿Mi teléfono? Claramente se abren diferentes formas de sociabilidad y de amor y de nuevo de sensorialidad. Que de alguna manera vemos en esta como relación entre dos sujetos con las gafas de Elijah Clark. Pero una de las obras tal vez más radicales, y para conectarlas con la charla de la vez pasada, eran las obras que Elijah Clark después comenzó a hacer con sus estudiantes. Elijah Clark pues se metió a estudiar psiquiatría como fuertemente, y ella comienza en Río de Janeiro, en la universidad, a hacer terapias experimentales, lo que después se conoció como arte terapia, ¿no? Ella comenzó haciendo acciones con sus estudiantes donde, por ejemplo, les ponían hilos en las bocas de cada estudiante y las iban quitando y se las iban poniendo en el cuerpo de las otras personas. Él lo llama baba antropofágica porque cada hilo pues está lleno de baba, y claramente por antropofágica nos recuerda a, como vimos en la clase pasada, a la vanguardia de los años 20 de la antropofagia. Es decir, estos artistas comienzan a citar a artistas que se vuelven como grandes referencias y son los primeros que van a, digamos, sacar del polvo un poco el manifiesto antropofágico, van a escribir sobre los artistas de los años 20 para entender esa relación del canibalismo cultural que hablamos la vez pasada, que no voy a hablar ahora, para entender cómo se va confirmando la identidad. Hay algo muy fuerte en relación a esto y en el contexto, y es que todo lo que hemos visto digamos, se crea durante los años de dictadura. Digamos, las obras más radicales son justamente en los años más represivos, en donde, de nuevo, como hablamos la vez pasada, en los gobiernos autoritarios, las subjetividades se fijan en categorías específicas de, digamos, cuerpos correccionales, es decir, se intensifican las proyecciones de la sociedad en las formas en que la masculinidad debe ser de cierta manera o la feminidad debe ser de cierta manera, en donde los jóvenes no se podían o se veían mal si tenían el pelo largo, como vimos en el documental pasado, lo radical que era tener el pelo largo. O sea, en este momento, en los momentos más represivos de los gobiernos, de nuevo, donde esas subjetividades comienzan a digamos, de nuevo, sí, crear categorías de cómo se debe comportar la gente, esos artistas comienzan a como distorsionar las maneras, digamos, de encuentro. Es claramente casi como clandestino lo que estaban haciendo estos estudiantes con Elijah Clark, y se vuelve, en ese contexto uno entiende que esto es como una acción
política en ese contexto. La otra artista, que es como la tercera que habla al comienzo, es Ligia Pape, y no traje tantas obras de Ligia Pape, pero esta es como una obra radical para entender ese quiebre de lo racional, de esa geometría de la que tanto hablaba Alfred Barr, como esa imagen canónica del arte. Esto es una obra en donde un cubo blanco está en la mitad de la playa, no sabemos qué hay adentro, el cubo está hecho de tela, hasta que después de un tiempo alguien comienza a salir y sale y es la artista, ¿no? Esa es una de las primeras acciones que hace Ligia Pape, rompiendo, así como empezaron con el metaesquema, a romper con ese patrón, ¿no? Con esas formas de encajar el cuerpo, y sale Ligia Pape, y el contexto de nuevo es importante, ¿no? 1968. Para volver a Oiticica, y esto ya es como para entrar un poco a la relación con Tropicalia, o sea, Oiticica yo estoy como reduciendo bastante para los que conocen un poco la obra, porque nos podemos quedar hablando semanas de Elio Oiticica, y es más, de una vez voy a anunciar que en octubre vamos a tener un taller específicamente de Elio Oiticica a cargo de Lisette Lañado, pero después les cuento más de eso, porque la idea de este taller también era como ver quién estaría interesado en, después de esta clase, de saber un poco más de Oiticica. Oiticica siguió, digamos, estos son los parangolés que vimos al comienzo, pero algo muy fuerte de esta figura, y muy diferente a Ligia Clark y Ligia Pape, es que él se empieza a interesar bastante por la cultura popular. Es decir, él está obsesionado por la favela, lo que ocurre en la favela. Se mete a una escuela de samba, o sea, las escuelas de samba en los 70s eran realmente todavía como populares, vernáculas, no es como la industria cultural o el show que hoy en día ocurre en el Sambódromo, sino que era como bastante como local. Y él encuentra su cartografía sensorial, digamos, se despierta aún más, es en las relaciones que existen entre los cuerpos y la arquitectura de esa favela. Muy diferente, digamos, a los artistas al comienzo del siglo, de cómo poder representar la cultura popular. Eso es una pintura de los 20 que sí representa, que la vimos la vez pasada, que representa digamos, ese pueblo. Oiticica, su forma de intentar como representar eso en el arte está ligado más a intentar crear una ambientación a partir de su propia experiencia de los espacios, de los intersticios, de las arquitecturas y de las relaciones humanas que existen en lugares tan estrechos como los que ocurrirían en una favela. Obsesionado por los colores que empieza a ver, por las telas que existen, empieza a crear unas instalaciones, una de ellas, la primera, que se llama Tropicalia, en donde en el 67 básicamente crea esta estructura, un poco como haciendo una abstracción de esa realidad. No se entiende nunca Tropicalia en una fotografía. Si tuvieron algunos de acá chance de verla en alguna de las retrospectivas que se ha hecho Oiticica, uno realmente tienes como toda una experiencia de un lugar en donde uno va entrando en estos lugares y a veces se encuentra con un televisor. Hay lugares donde hay ¿cómo se llama? Buckets, ¿cómo se dice buckets? Lo peor. Baldes. Hay, por ejemplo, baldes hechos de concreto con textos donde hay agua, hay tierra. Bueno, es toda una experiencia, de nuevo, que está tratando de abstraer esa experiencia real de esos lugares que él está completamente fascinado, que está dentro de ellos desde el mismo parangolé, porque el parangolé, cuando lo empieza a hacer, las capas se los da a habitantes de las favelas, y crea esta instalación. El 67 fue el año en que vimos el documental del festival en que se hizo del documental, me perdí acá. El 67 fue el año en que se hizo el festival que vimos en el documental el viernes pasado.
Y como dije, Caetano Veloso en el documental no dice de dónde viene el nombre Tropicalia. Caetano Veloso era muy amigo de Elio Itisica y Gilberto Gil, o sea, se la pasaban, digamos, artistas y músicos juntos. Elio Itisica, Caetano Veloso, acá como lo ven a la izquierda, está usando uno de los parangolés y son ellos los músicos que se apropian del nombre en la instalación de Oiticica para nombrar lo que después sería el movimiento cultural musical, sobre todo de la Tropicalia. Yo puse aquí, esto es como una cita, como también, como una, un poco como para juxtaponer una relación muy diferente a cómo se veía la favela Le Corbusier y Oiticica. No la voy a leer toda, pero ¿dónde comienza abajo? Bueno, sí, la puedo leer toda, dice: cuando se ha escalado las favelas de los negros, esto es Oiticica, Le Corbusier en 1929. Cuando se ha escalado las favelas de los negros, las colinas muy altas y muy pendientes donde han colgado sus casas de madera y de una argamasa hecha de barro y paja, pintadas de colores chillones, lo mismo como se agarran los mejillones a las rocas del puerto. Los negros son limpios, de estatura magnífica. Las negras van vestidas de algodón blanco, siempre recién lavado. No hay ni calles ni caminos, hace demasiada pendiente. Solo unos senderos que son lo mismo un torrente como una cloaca. Se desarrollan escenas de vida popular, animadas por una tan magistral dignidad que una escuela de gran pintura típica encontraría en Río unos altos destinos. El negro tiene casi siempre su casa a pico, colgada sobre pilotes por la parte delantera. La puerta se encuentra detrás, por el lado de la colina. Desde los altos de las favelas se ve siempre el mar, las radas, los puertos, las islas, el océano, las montañas, los estuarios. El negro ve todo esto. El viento reina, útil bajo los trópicos. Hay un orgullo en los ojos de los negros que ven todo esto. El ojo del hombre que ve vastos horizontes es más altanero. Los vastos horizontes confieren dignidad. Es una reflexión de urbanista. A lo que se refiere Le Corbusier, por decir básicamente que los habitantes de las favelas en Río de Janeiro tenían una visión moderna, era, como dice él, era porque las estructuras de la favela están hechas para que, como es una colina, para él era moderno que había un plano que se colgaba, que sostenía por pilotes, que pilotes eran pues palos en las favelas, y que esa racionalidad de la forma y esa visión al horizonte del mar hacían ya de las estructuras de las favelas modernas. Eso es 1929, las favelas realmente después, ya para los 70s, se convierten, como lo es hoy en día, en todo como el drama social y un poco el fracaso de esa modernidad. Y Oiticica está interesado no en las formas en sí, sino de nuevo a esta cartografía sensorial y a estas formas de sociabilidad que ocurren en la favela. Para volver un poco a Caetano y a la Tropicalia, los que se perdieron un poco el documental, ¿quiénes vinieron aquí al documental para tener una idea? ¿Qué, perdón? ¿Quiénes vinieron al documental? Ok. Bueno, en el documental vimos que Caetano Veloso se empieza a convertirse como el bicho raro de la música popular brasilera. Es como muy diferente a los que participaron en este festival de música, quienes usaban corbatín, digamos Chico Buarque, que lo vimos concursando en ese festival. Aparece de esta manera, ¿no? Que este era como el dress code de todos los cantantes, así tenían que salir al escenario, porque así debía cantar un músico brasilero. No lo voy a dejar corriendo. Caetano, muy diferente.
no usa corbatín y no está engominado, ¿no? Y esto en el documental vemos lo radical y político que es este acto. Pues Caetano, como está narrado pero no mostrado en el documental, se vuelve aún más radical, y yo les traje aquí un clip en donde Chico Buarque y Caetano cantan juntos, y vemos realmente cómo terminó Caetano, cómo la Tropicalia realmente radicalizó su estética. Esta es una canción en donde al comienzo dicen, no es tan bonito cantar las canciones en femenino como las canciones cantadas por mujeres. Dice, sí, porque revela las mujeres que tenemos dentro de nosotros. Hay toda una ambigüedad de género en toda la canción, bueno, en todo el clip, y solo para que vean cómo termina Caetano. As letras no feminino são geniais, são impressionantes. Falam que a ânima da pessoa é bonito isso, porque você revela um outro negócio teu, né? Que não é ego, que é do self grande. É lindo isso. Suas mulheres, essas mulheres de dentro de você, são lindas. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem, pra seguir em viagem, quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo te alucina, salta em cima, quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, farta, murcha, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha impostas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz inclusiva. Bueno, o sea, si yo soy el único que cree que él está un poco drogado, ¿no? Estaría hablando solo. Pero de nuevo, Caetano es una persona que va a estar muy cerca a Oiticica, y en relación como un poco a esta ambigüedad de género que ve en esta imagen, yo traje esta cita de un escritor, curador crítico de arte que se llama Guy Brett. Guy Brett fue uno de los primeros curadores que hizo la retrospectiva en los años 90 de Oiticica, que se vuelve como muy seminal, y un poco la razón por la cual hoy en día se conoce bastante Oiticica como en el campo internacional. Y en el catálogo de esa exposición él dice algo muy curioso sobre los parangolés. Dice que si los parangolés los entendiéramos como vestidos, es decir, no como una obra de arte, ¿no? Sino como vamos a usar un parangolé para salir al trabajo. Entonces dice, ya las primeras capas de la parangolé como vestuario son por naturaleza transexuales. No están vinculadas a signos convencionales de masculinidad o feminidad. Ambos signos parecen disolverse en la intención, de incitar a la expresividad. Elio era gay y una sexualidad gay puede rastrearse en su trabajo, pero todas sus propuestas relacionadas con la sexualidad parecen ser no divisorias transexuales. Ahora ha habido muchos textos que han contestado un poco esta cita, porque hay como un desentendimiento del término de transexual, pero si uno lo entiende en este contexto, claramente se refiere como a esta ambigüedad de género, es decir, como el parangolé no es una falda, no es un pantalón, sino es algo que está en constante mutación de ser algo, de acuerdo al movimiento, la forma en que lo usa cada individuo,
de alguna manera ese estado mutante o esta ambigüedad entre géneros, como la llama Guy Brett, algo transexual, nos va a recordar a lo que vimos la vez pasada, al New Look de Flavio Di Carvalho, que en el 56, de nuevo para los que no estuvieron acá, Flavio, un artista arquitecto, propone que para los hombres ejecutivos de los trópicos, los hombres deberíamos usar una minifalda y una camiseta con huecos en las axilas, en donde el aire circularía, y como dice en una de sus frases, con solo 3 movimientos el aire se renovaría, ¿no? Esta simbiosis, como hablábamos la vez pasada, entre máquina, función, cuerpo, que finalmente la hace, y esa es la imagen de ese traje. En relación de nuevo a esta cita, digamos, Oiticica no hace una pieza de moda, es decir, él no pensó que el parangolé era utilitario, era funcional, o utilitario en el sentido como la Bauhaus entendía cómo debería ser el arte. Tal vez algo más cercano a esa funcionalidad del arte estaba en la práctica de Flavio Di Carvalho, en donde realmente quería que los hombres usáramos algo que era menos, que era, como él decía, más higiénico y más funcional, ¿no? Para los ejecutivos de los trópicos, para que no haya acumulación de sudor. Y obviamente en relación al género, pues está claro, ¿no? Esto también es una imagen, como Guy Brett la llamaría, transexual, en relación a que no pertenece a ninguno de los dos géneros, o un género se incorpora al cuerpo del otro. Y ese estado mutante, como lo había explicado, como los parangoles van creando la identidad a partir de ese estado continuo de ser algo. Cuando uno ve el video de Oiticica con el parangolé, de nuevo la forma nunca es fija, sino que se va creando de acuerdo al cuerpo. Ese estado mutante también nos va a recordar a lo que vimos en la clase pasada, de cómo la antropofagia en sí entendía, como lo decía Tarsilo Amaral con sus pinturas, que la identidad se está creando en el plano, pero no está en una imagen fija. Es decir, acá no estamos viendo como una figura humana, sino algo que se está formando en un individuo. Y pues ese estado mutante es claramente ese bicho extraño que es todas las figuras de Tropicalia, no solamente Caetano Veloso, sino el mismo grupo que vimos que acompañó a Gilberto Gil durante su carrera musical, que se llamaba Os Mutantes, ¿no? Los Mutantes. Lastimosamente, de alguna manera, Tropicalia se convirtió en todo un fenómeno popular, cultural, masivo en Brasil en los 70s, porque Caetano y Gilberto Gil se vuelven de alguna manera pop. Digamos, operan completamente en la industria cultural. Y hay algo, digamos, en el imaginario colectivo en Brasil que se llama como el tropicalismo. Y el tropicalismo, digamos, se vuelve casi como una imagen, no una actitud. Entonces, esto, digamos, aparecía en la época después como esto es ser tropicalista, ¿no? Usar este tipo de ropa, ser un poco loco, estar más cerca de lo hippie y tal vez cada vez más lejos de la contracultura como tal, o del pensamiento contracultural que los artistas que vimos, Lilla Clark, Lilla Pape y Oiticica, de alguna manera pertenecían a. Esto no quiere decir también, como lo dije la semana pasada, que a Caetano y a Gilberto Gil no tuvieron un tipo de persecución, porque llegó un momento, en el momento más represivo de la dictadura, donde sí les tocó exiliarse, porque realmente ser así era un problema, era casi un enemigo del Estado, de alguna manera. Y ahí Oiticica, como otros artistas, y Caetano como otros músicos, llega un momento donde se exilian, sobre todo a Londres. Yo no voy a hablar más de Oiticica, de nuevo, esta imagen es para reiterar un poco la invitación de quienes estén interesados en el taller que vamos a hacer específicamente de él, de sus textos, que es como una parte muy interesante de su trabajo. La trayectoria de Oiticica, después de la Tropicalia, digamos, él literalmente al irse de Brasil empieza a crear nuevas obras, tanto en Londres como en Nueva York. Esto es una
obra que empieza a hacer en Nueva York, alejada completamente de estas narrativas del neoconcretismo de la tropicalia, y se llaman los cosmococas, que es una, como él los llamaba, un cuasi cinema, un casi cinema. No era ver una película, sino un momento cinematográfico que se realizaba a partir de la juxtaposición de diapositivas que él mismo creaba a partir de dibujos hechos con cocaína sobre imágenes iconográficas de la cultura popular en Estados Unidos en ese momento. Entonces, digamos, tenía Jimi Hendrix o a Marilyn Monroe, y sobre esto hacía dibujos medio triviales con cocaína que luego se la metía. Entonces tomaba la foto, se la metía y finalmente creaba este tipo de instalación en donde la experiencia cinematográfica ocurría a partir de diferentes ambientaciones que él iba creando. Entonces, para tener una idea de cómo ocurría todo esto, es un poco extraño entender hoy en día la obra de Oiticica, porque lo que ven es claramente un montaje museológico. Si no estoy mal, creo que esto es como en Los Ángeles, en un museo, pero la mayoría de las obras originales ocurrían en su mismo apartamento en Nueva York, por ejemplo, en donde, digamos, esta obra podría estar como en diferentes espacios como domésticos, y cada una de estas proyecciones de diapositiva, digamos la de Jimi Hendrix, se veía con hamacas como la ven acá. La de Marilyn Monroe se veía con colchones en el piso, la de otro se veía con una piscina que él creaba. Eran todas esas ambientaciones que sí vienen, digamos, de esta línea de ambientaciones que vienen desde Tropicalia, pero están más ligados a su propia experiencia de droga y sexualidad y de los cambios urbanos en Nueva York, y él cómo las está como asimilando, como lo hicieron muchos artistas en la época, ¿no? Pero ahí nos saltaríamos demasiado, solamente lo puse como para, porque acá supuestamente lo que vamos a ver es lo que vimos en neoconcretismo y tropicalismo. Esto es de nuevo para quienes estén interesados de conocer más de Oiticica. Después de la charla sería interesante que me dijeran, porque vamos a abrir la convocatoria para ese taller. Ya para terminar, ¿fui muy rápido esta vez? ¿No? ¿Bien? Para terminar, yo quería darles otra imagen de Elijah Pape, porque es más importante un poco también conectarlo con contemporaneidad, porque uno a veces como que fetichiza un poco como el pasado, y siempre es importante como traerlo al presente. Esta es una obra que hace Elijah Pape en el 68, de básicamente, como ven, es una gran tela blanca en donde diferentes individuos los están invitados a ser partícipes y caminar por el espacio público con la tela. Se ha recreado recientemente en diferentes exposiciones. Esto es una imagen un video para que tengan una idea de cómo sería esa experiencia. Y de nuevo, sí, como un poco las relaciones del parangolé con el cuerpo, o las gafas y los bichos de Elijah Clark, de intentar como relacionar el arte, de nuevo, que el arte no sea un objeto que colgamos y que vemos, y que su experiencia es únicamente retinal, sino que puede ser una situación participativa en donde la individualidad se va como penetrando en las individualidades de los otros, y se van creando formas de sociabilidad a partir de la obra de arte, porque eso es como muy importante en todas las instalaciones de Oiticica, digamos, tanto Tropicalia como eran ambientaciones, la gente estaba en la obra, era una idea de que uno está en la experiencia artística, que uno está en una ambientación, que uno está creando formas de sociabilidad con las otras personas que tienen la experiencia del arte,
igual obviamente con las cosmococas, con las hamacas, y no era como ver la imagen o la fotografía de Jimi Hendrix, sino todas las relaciones humanas que podrían ocurrir, ¿no? en todas esas atmósferas. Y la de Elijah Pape creo que justamente, digamos, rompe de nuevo con esa imagen de ese gran monocromo blanco que se va como penetrando por las individuales que conforman ese colectivo, ¿no? Lo que estaba diciendo de cómo traer esto a la contemporaneidad es porque sin duda 2011 y hasta la fecha, tal vez al igual que el 68 o el 89, como para poner otra fecha, la noción del colectivo es extremadamente presente. Me refiero específicamente claro, que el colectivo realmente está en este momento, y tal vez no estamos como conscientes de que estamos como justamente en ese momento donde los cuerpos están de nuevo reconfigurándose, donde se están desmontando formas de gobernabilidad en diferentes partes del mundo. Y creo que cuando uno ve esa imagen de Elijah Pape, por lo menos para mí, yo no como que paro y tengo que pensar que hay ese pensamiento colectivo de nuevo, con diferentes agendas políticas, claramente, pero se está viviendo un cuestionamiento, de nuevo, ya sea el movimiento Occupy, ya sea el Arab Spring, los mismos mineros en España, por más que se vea como una imagen medio fascista, realmente la idea de que la gente está afuera en la calle es algo como que uno podría llegar a ver en relación a, de nuevo, estos interrogación a partir del arte que se hizo en momentos en que se cuestionó la gobernabilidad de los cuerpos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, y la idea obviamente es abrir ya como a preguntas o dudas, o que se abra un poco el debate. Los mineros. Es que él es español. No, pero yo tengo una pregunta como profano en el arte, que soy totalmente, no entiendo de evoluciones ni movimientos, pero ¿por qué se plantea todo este discurso como una contraposición a la abstracción geométrica en vez de una continuidad de la abstracción no geométrica, por ejemplo? Porque todo la charla que has dado hoy es un poco como una evolución desde la ruptura de la forma para dar más visibilidad al cuerpo, para dar más visibilidad al inconsciente, o para dar más visibilidad, ¿no?, al movimiento en sí. Entonces, ¿no hay acaso otros movimientos anteriores que hayan respetado eso y no se podría enfocar este discurso desde una continuación de esos movimientos en vez de como una contraposición a la abstracción geométrica? Bueno, hay como dos cosas. Yo primero diría como que digamos que hay un subtexto obviamente de esta narración que tiende a ser un poco mesiánica, ¿no?, como un poco evolucionista, ¿no?, como pasó esto, pero intento como cortar, hasta llegué a un momento a decir como, bueno, Oiticica se entiende de esta manera, pero realmente se puede entender de otra manera, ¿sí? Para contestar directamente tu pregunta, no pueden entrar en esta categoría como lo que acabamos de ver, porque cuando Alfred Barr, o sea, si estoy siguiendo como Alfred Barr, se refiere a la abstracción neogeométrica, no se está refiriendo a los que interrogan lo geométrico, sino a lo que vendría siendo la otra vertiente de la abstracción, que va a ser más matérica. Es decir, es lo que después entenderíamos más claramente cuando aparece la figura de Pollock, digamos, o el expresionismo abstracto, donde es abstracto pero no es geométrico. El no concretismo, yo creo que no es que le dijo no a la abstracción o a lo geométrico, sino que lo continuó, pero lo continuó interrogándolo, ¿sí? Como que las formas estaban en relaciones al cuerpo o a las relaciones de sociabilidad con los otros cuerpos, ¿sí? Como que lo llevó a otro campo, ¿sí? Como aquí hay gente que está como ya llegada o ha oído hablar a Pablo Herkenhoff,
que es miembro fundador de Teorética, él cuando curó la Bienal de Sao Paulo, hizo una sala de monocromáticos hecha por diferentes artistas en diferentes partes del mundo, y era había una sala dentro de esos monocromáticos que era una sala únicamente blanca, de pinturas blancas, hechas de nuevo como por un artista de Venezuela, un artista de Holanda, un artista de Estados Unidos, en fin. Y su postulado era que en general, digamos, en relación a su sala de monocromos, no la de los blancos, primero que todo, decía que tal vez estos artistas como Oiticica o Lilla Clark o Lilla Pape fueron el Mondrian que Mondrian nunca fue, o que Mondrian nunca logró ser. Sí, como que no están diciendo que Oiticica, Lilla Pape y Lilla Clark dicen como no a Mondrian, no, por el contrario. Hay un canibalismo de esa tradición, pero lo llevaron llevaron la idea de color y forma a cierto lugar que Mondrian no llegó a vivir para llevarla hasta allá. Y en relación al monocromo blanco, lo que su postulado era, como un poco para hacer como relación a esta gráfica de Alfred Barr, era que era la introducción para contar que la historia del arte no tenía centro. Es decir, que la historia del arte no comenzaba en Moscú o no comenzaba en París, sino que la historia del arte comienza donde existe la mirada de un artista, y la mirada de un artista puede estar en Costa Rica, puede estar en Finlandia, puede estar en Japón, y la idea del espacio blanco era como una especie de neutralidad para ver que habían un montón de artistas que estaban creando monocromos blancos en un momento específico de la historia. O sea, no se crearon para la exposición, sino que estaban pintando en blanco y lo pusieron todos juntos. Sí, básicamente. O sea, se orquestó como un postulado curatorial para hacer como ese statement, ¿sí? Para desmitificar un poco como la idea del origen del arte, algo así, ¿sí? Pero bueno, ¿podrías hablar un poco más de la influencia que mencionaste del Bauhaus en Brasil, que no conocía? Porque también a través de Bauhaus y Kandinsky hay una abstracción no geométrica que podría haber llegado, ¿no? Como llegó fue directamente, o como se catalizó fue directamente por la figura de Max Bill, que Max Bill es el arquitecto, artista, diseñador suizo, que fue estudiante de Gropius, bueno, y toda esta gente en la Bauhaus. Y a él, yo no hablé acá directamente, pero él llega a Brasil porque además lo invitan como jurado, lo invitan como parte de los artistas y arquitectos suizos para la Bienal de Sao Paulo. La Bienal de Sao Paulo se inaugura en el 53. Y en esa época había tanto arte como arquitectura en la exposición. Y la Bienal de Sao Paulo sí se vuelve como fundamental para hacer estas conexiones con artistas neoconcretos que vienen, artistas concretos que vienen, ya sea como jurado o para participar en la Bienal. Y Max Bill literalmente se vuelve como una figura así como canónica, tan canónica que él empieza como a cuestionar el modernismo brasilero de la arquitectura. Digamos, él dice que Lúcio Costa y Niemeyer son formalistas, los ve como que están haciendo como cosas bellas y no funcionales, ¿sí? Porque Niemeyer empieza a curvear la arquitectura y él dice como esto no es como arquitectura moderna, ¿sí? Está como estilizando la arquitectura. Y esos son los artistas concretos, o sea, vienen un poco más de... Esa es su relación con la Bauhaus, es a partir de Max Bill. En el documental como que veíamos lo radical que era en el grupo aquellos que ponían la guitarra eléctrica, ¿sí? Como que eso era ya como el choque, ¿no? Dentro de lo que sería como el medio de la música en ese momento. Pero hay un disco de Caetano, yo no sé si lo tengo acá, que es casi solamente sonido, y él realmente se vuelve como súper experimental, o sea, más allá de ser como, se vuelve casi como música concreta. O sea, hay
gente que ha escrito como lo que hacía John Cage, un disco de Caetano que es básicamente así como puro ruido, ¿sí? Y la gente oía eso, que era, yo no sé si tengo esto, no sé, creo que ahí sí te va a quedar mal. Sí, no. Es este el disco. Espérate. No sé, no creo que sea esto. Pero... no. Se los quedo bebiendo. Pero digamos, algo digamos como terminaría esta melodía, es que esta canción de Los Mutantes termina así. No sé, creo que habla por sí sola. ¿Cómo soy Paulina Rubio? Ahí aparece. Qué oso. También pueden decir, la idea es como que sí, que haya como un poquito más de conversación, pero como no tienen que formular una super pregunta, puede ser como algo que les interesó, lo que más les interesó. Yo quería una pregunta también. Porque es que estoy formulando, pero como no tiene que ser súper, entonces lo que me gusta es la muchacha que se mete en la psicología y Lygia Clark. Se ve tan loca. Y los nazis, que también eran un poco represivos a veces, como que unen el arte moderno de la época con los locos, ¿no? Y lo usan como el anti... Con lo degenerado. Sí, y me pregunto si eso pasó también en Brasil y qué pensaba como la gente en la calle de cosas así de arte moderno. Si estaban más del lado de la dictadura y decían si estos son unos locos o si lo veían como algo, como un espacio para liberarse un poco. Hay una filósofa psiquiatra que es muy interesante que lean, que se llama Sueli Rolnik, que Sueli Rolnik fue la compañera de Guattari, y ella era muy cercana a Lygia Clark, es como la que más ha teorizado sobre el tema. Y en relación como el Estado represivo, ella dice que estas acciones son acciones micropolíticas, ¿sí? Es decir, como dije en un momento, muchas de estas situaciones ocurrían casi de forma clandestina, no eran, o sea, el arte terapia ocurría en su misma casa, ¿sí? Como una especie de clínica artística, una experiencia corporal, un experimento corporal que ocurría en su casa. Y este término de lo micropolítico es muy importante, o se hace como muy útil para entender lo radical que era la propuesta, pero la escala también que manejaban, es decir, no están en un festival, ¿sí? De performance, pero sus ideas de relacionarse, ¿no? Si uno entiende un contexto que sí era represivo, claramente lo entiende como algo que se vuelve macropolítico. Se vuelve macropolítico en un término como muy simbólico, ¿sí? No sé, uno no puede como comparar como tan fuertemente como la represión del Tercer Reich a los 70s
es como, no sé, uno siempre como que tiende como a generalizar como un poco la violencia y la represión, pero o sea, sin duda llega un momento donde muchas de estas figuras sí se tienen que exiliar. Lygia Clark se fue a París porque, pues sí, básicamente llega un momento donde ya era difícil ser de cierta manera en Río de Janeiro o en Sao Paulo. Pero sí le super recomiendo sus textos de Sueli Rolnik, porque teoriza bastante bien sobre como esta cuestión de lo micropolítico. ¿Cómo se escribe el apellido? Rolnik, R-O-L-N-I-K, Rolnik. Sí. Yo quería comentar un poco sobre lo que dijo ella, un poco sobre... Yo llegué, digamos, al tropicalismo por una experiencia política, digamos. Entonces, digamos, la dictadura brasileña llega a este momento en que no se pueden cantar las letras de las canciones. Está la famosa canción de Chico Buarque, Calce, que es de doble sentido, que en un concierto no solo cantan el coro y lo que cantan es murmurada la canción, o el famoso concierto de Caetano Veloso, en donde canta Prohibir, Prohibir, sí, que entran los militares. Caetano se empieza a tirar un discurso y casi que lo llevan preso. Entonces yo siento que, digamos, en la expresión del tropicalismo sí hay mucha carga política y una respuesta muy frontal a lo que era la represión de la dictadura brasileña, que era fuerte, realmente era fuerte, era de desaparecidos y de ahogar focos, digamos, revolucionarios o progresistas en las ciudades y en los campos principalmente. Sí, o sea, yo creo que a la pregunta la anterior era como más específicamente como esos artistas plásticos que sí que no tenían como las mismas plataformas que los músicos, pero yo no sé, como que a la vez dentro de esos mismos espacios represivos también ocurrían que se daba visibilidad a unas cosas que uno no se podía como imaginar cómo pasaron la censura. Hay, por ejemplo, hay un cantante que también en un momento canta con Caetano, que se llama Ney Matogrosso, y él, digamos, empezó un poco con los tropicalistas, pero después radicaliza aún más como su estética. Y yo no quiero como desmitificar como que no hubo como represión, matanza y todo esto. De nuevo, insisto, toda esta gente al final de un momento se tiene que exiliar. Pero también durante esos momentos represivos también hubo gente que logró ser contracultural y tal vez por ser tan extraños sobrepasaron la mirada de la censura. Y uno de ellos es Ney Matogrosso, que lo que van a ver no es extraño, pero esto es para que te dé una idea de cómo comenzó él. Perdón. Él se vuelve como, bueno, o sea, es extraño en sí mismo porque la voz pues parece de una mujer, entonces es la ambigüedad total. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dancing day. Pues este personaje, Ney, va a comenzar primero con un grupo que se llama Los Secos y Mojados.
Y en plena dictadura, digamos, aparece de esta manera. Esto es 1974. Y esto es televisión nacional. Entonces como que uno se empieza a cuestionar que eran como las... Obviamente las canciones que se censuraban eran aquellas que tenían letras políticas, pero esta imagen que tal vez era completamente contracultural, como la canción era pop, logró pasar. Este Ney Matogrosso, digamos, aparece también en una de las bananas de La Bananera, como también una de las otras referencias de una posible otra historia del arte, historia visual en América Latina, ¿no? Porque esto es como previo o paralelo a David Bowie, o David Bowie se informa de Ney Matogrosso, ¿no? ¿Estás bien? Mejoraremos las sillas. ¿Más preguntas? Hablemos. Yo tengo una. Dígame. Es casi anecdótica porque nos estamos metiendo ya en terrenos setenteros. Sí. Pero llevo todo el rato pensando desde que he visto el cuadro de Mondrian. Ajá. Y se ha vendido, y evidentemente es la lectura que se hace siempre y tal, como que es racional, ¿no? ¿Sabes? Pero tengo una pregunta que es, bueno, no sé si lo podrías poner o bueno, da igual. Las líneas llegan hasta un cierto punto y luego se escapa el color. Entonces quería saber qué lectura tienes tú sobre lo inconsciente que puede ser eso, porque lo has vendido como una racionalidad total, ¿no? Pero ese color que se escapa de las líneas puede ser algo, un intento de libertad o de subjetividad o algo así, ¿o qué? O sea, yo lo puse obviamente como en la narrativa para entender la radicalidad de los neoconcretos, pero de nuevo, como es la historiografía, es más, si yo veo a Mondrian individualmente, en Mondrian realmente hay mucho movimiento. Es más, hay argumentada sobre la falta de movimiento aquí y sí. El movimiento que... O sea, en Mondrian hay hasta música, se ha dicho, sí, como... pero digamos es importante, digamos, entenderlo en la forma, digamos, en que se está poniendo como la misma genealogía de Alfred Barr y entender cómo los mismos neoconcretos le veían estas figuras. Y esto lo digo no porque es una hipótesis o una historia del arte creada en este momento, sino porque Eloy Tizica escribía sobre Mondrian y escribía sobre Malevich. Si ustedes leen los textos de él, hay una relación directa de cómo los lee, ¿sí? No es como que estamos jugando como con un canon de la historia del arte, sino que hay una apropiación directa de esos artistas que empiezan a, digamos, para usar la metáfora de canibalizar a estas figuras
porque entienden que ellos hacen parte de esa genealogía, de nuevo un poco como lo pone Herkenhoff, de ser los Mondrian que Mondrian nunca logró ser, nunca llegó a completar, ¿no? Un poco pensando que tal vez si Mondrian hubiese seguido, estaría haciendo arte no concreto. Esa era como un poco como se posicionaba Oiticica o Elijah Clark. Yo quiero decir de nuevo que la exposición del 21 no va a tener Mondrian, no va a tener Oiticica, sino que lo que estamos haciendo acá es que como esa gráfica La Habanera es tan rica de referencias, Tropicología es un programa en donde intentamos de alguna manera abordar ciertas de estas referencias que en su gran mayoría sí son de historia del arte en Brasil o tienen que ver con cultura visual brasilera. Entonces no es que vamos a ver una Elijah Pape, una Elijah Clark el 21 de julio, sino que todas estas configuraciones de nuevo informan un poco el pensamiento curatorial del proyecto que tendremos a partir de esa fecha. Dime. Van a haber unos, pero no es todo. Sí, lo verán lo que es, pero no es. Tendremos como dos espacios que se van a dividir muy fuertemente en términos museográficos. Pero esto es, como dije, sí, una manera como de poder catalizar la gráfica que tiene tal vez unos contenidos que no necesariamente se ven como en el pensum de la historia del arte que se puede dar acá, o de las carreras que porque no todos son de arte, tal vez pensamos que este sería uno de los formatos para difundir este pensamiento. ¿Va a ser aquí? La exposición sí es acá, la exposición es acá, el 21 de julio. Y mañana y el viernes vamos a proyectar dos películas de Glauber Rocha, que es un cineasta experimental de Brasil, que es fantástico, no se lo pueden perder. También un cineasta que estaba en el contexto de la dictadura y él fundó lo que se llamó el Cinema Novo, que está claramente un poco relacionado con también los otros cinemas novos de la época. El más conocido pues es la ola francesa, ¿no? También gente que estaba cuestionando las formas en que se representa la vida en el campo cinematográfico y la misma tradición cinematográfica. Muchas gracias.